¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí, ya. Hagamos una oración, hermano, antes de compartir la palabra. Padre, nosotros seguimos en tu presencia, Señor. Te damos tantas gracias por tu redención, Señor. Te damos tantas gracias por, Señor, saber quién te estaba tocando, Señor. Y aún así perdonarnos, Señor. Aún así no expulsarnos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque mi alma, Señor, es una de esas que te tocó por detrás y que no era capaz de darte ni siquiera la cara. Pero tú nos redimes, Señor. Tu sangre es preciosa y nosotros te bendecimos por eso, Señor. Somos tu iglesia y te amamos, Señor. En este momento nos encomendamos a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Nada podemos en nosotros mismos, Señor. Ni una palabra podemos decir, ni una palabra podemos oír, sino en tu gracia, Señor. Reposamos nuestros corazones en tu monte, Señor. Y nos presentamos como este jovencillo, Señor, con 2 panes, Señor, con 2 peces, Señor, esperando que tú multipliques en tu gracia, Señor. Ponemos nuestra debilidad a tus pies, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Amén. La escritura dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, hermanos. Esta es la porción de la palabra que quiero que nos podamos enfocar en el día de hoy. Pero antes de analizarla, de comentarla, decir un poco el contexto en que estas palabras fueron escritas. Estas palabras por el apóstol Juan son escritas al final del primer siglo, cuando había pasado algún tiempo sin que ningún otro apóstol, sin que ningún otro siervo del Señor haya escrito algo. Aproximadamente habían pasado unos 25 años desde la última carta que escribe Pedro. Entonces había habido mucho silencio por parte de los apóstoles. Juan en este contexto se encuentra como el último apóstol del Señor, el último discípulo del Señor vivo, y al final del último siglo, cerca del el año 95, Juan escribe esta carta, ¿cierto? Entonces ese es un poco el contexto. El hermano Christian Chen cuando nos habla del primer siglo nos dice que es como que con las últimas cartas de Pablo y de Pedro se hubiese cerrado el telón cerca del 60 y tantos, y había una iglesia cuando se escribió estas cartas, pero cuando Juan levanta nuevamente el telón cerca del 90 aproximadamente,
es otra la realidad de la iglesia. Es una realidad completamente diferente, una realidad en la que se estaban introduciendo una serie de herejías a la iglesia, una serie de mezclas. Entonces Juan, en este contexto, escribe esta carta para advertir a los hermanos de ciertas herejías que se estaban presentando en la iglesia. Y principalmente había un grupo de personas que son llamados los gnósticos, o las personas que hablan del saber, del conocimiento. Y dentro de este grupo también estaban los docetistas, que son unas personas que se llaman, tiene que ver con el tema de la separación. El significado de docetismo tiene que ver con separación. Entonces los gnósticos hablaban que en el fondo la vida cristiana venía a partir de un saber, de un conocimiento. Y ahí también ellos tenían dos diferencias. Habían unos que decían que nosotros teníamos un nuevo conocimiento de la vida de Cristo. Entonces, como tenemos un nuevo conocimiento de la vida de Cristo, es algo nuevo que está dentro de nuestras vidas, y ese algo nuevo no peca, no cae. Nosotros tenemos un cuerpo carnal, pero ese cuerpo carnal da lo mismo lo que puede hacer, porque nosotros hoy día tenemos una nueva vida, y lo que importa para Dios es la nueva vida. Y entonces esta vida carnal no importa, si yo peco, si yo hago lo que quiero, da lo mismo, porque tengo una nueva vida. Esa era una parte del gnosticismo. Y la otra parte decía que esta nueva vida tenía que hacer que se destruyera todo lo carnal, y lo hacía por medio de conductas ascéticas. Estas conductas de no toques, no mires, no manejes, como dice Colosenses, ¿cierto? Entonces ahí este era el contexto. Y los docetistas, por otro lado, decían que el Señor en realidad no vino en carne, que en realidad el Señor no fue hombre, sino que era como un espíritu que hacía creer a todo el mundo que era un hombre, pero no era un hombre. Entonces, como el Señor no era hombre, no vino en carne, entonces la carne nunca va a poder vencer nada, la carne nunca va a poder haber una victoria, porque el Señor no vino en carne. Entonces el Señor no nos va a pedir más allá de lo que el Señor mismo hizo. Entonces, y ahí ellos decían como que, otra interpretación decía que había un cuerpo, pero que cuando vino el bautismo vino como una presencia que estuvo desde el bautismo hasta antes de la cruz. Entonces, todas estas personas separan estas teorías para resolver el problema del pecado. Entonces, por eso es que Juan escribe esto. Escribe en los primeros versículos, se dirige de lleno a hablar del pecado. Se dirige de lleno a hablar de nuestros pecados y de algo muy importante, hermanos, de la confesión de nuestros pecados. Entonces, el día de hoy, de esto es lo que quiero hablar, de la confesión de nuestros pecados. Pero antes de hablar de la confesión de nuestros pecados, quiero decir que el problema del pecado ya fue resuelto en la cruz. El problema del pecado, el Señor ya lo resolvió derramando su sangre preciosa. No hay pecado tan alto, tan grande, que se resista a la sangre del Señor Jesucristo, como decía nuestro hermano hace algún ratito. No hay pecado tan profundo, no hay una maldad tan grande en el corazón del hombre que no pueda ser desarraigada por Dios. El problema del pecado en la cruz, en la locura de la cruz sangrienta, ha sido resuelto por nuestro Dios. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso esto, porque muchas personas viven en un engaño, viven pensando que nunca en su vida van a poder resolver sus debilidades, que nunca en su vida van a poder vivir una vida diferente a la que ya se acostumbraron a vivir. Pero en Cristo hay una nueva vida. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es que opera esto? Y esto opera por medio de la confesión de nuestros pecados, ¿cierto? Algunos hermanos han dicho que la confesión de los pecados es como un medio de gracia, un medio que el Señor estableció en las Escrituras para que nosotros nos podamos acercar a Él. Entonces, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, leámoslo por favor. Dice,
si decimos que no tenemos pecado, como decía esta gente que estaba en ese contexto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9, si confesamos nuestros pecados, ese es el requisito que está estableciendo el Señor, la confesión de nuestros pecados. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces aquí hay dos acciones que establece el Señor en este versículo, y que es perdonarnos por un lado, restablecer la comunión o establecer la comunión si es que nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y limpiarnos de la maldad. Entonces después dice en el 2:1, hijitos míos. Fíjense esta palabra hijitos, esta palabra es de amor, esta es una palabra de misericordia. Muchas veces las personas cuando dicen, va a hablar del arrepentimiento de pecado, no, mejor no va a dejar títere con cabeza. Pero no es así. Miren cómo lo escribe el apóstol Juan, con mucho amor, con mucho cariño. A estas personas que muy probablemente se estaban yendo detrás de una herejía, que muy probablemente estaban muy influenciadas por el mundo, les dice hijitos míos. Porque esta es la forma en que el Señor nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados. Como hijitos, como amados, como niños que necesitan ser necesariamente guiados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí la palabra abogado es la palabra paracleto. ¿Ustedes se acuerdan quién es a quién se le establece esta palabra también en otra parte de la Escritura? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador, otro paracleto. Entonces, en este momento el apóstol Juan nos está diciendo una realidad muy profunda, porque nos está diciendo, nosotros tenemos dos paracletos. Nosotros tenemos un ayudador y un abogado, un espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles aquí en la tierra, y además, gloria al Señor, tenemos un abogado en el cielo que aboga por nosotros día y noche. Qué precioso es saber esto, hermanos, cómo muchas veces nosotros nos enfrentamos a la confesión de nuestros pecados como que no me llegue tan fuerte, pero es todo lo contrario. Tenemos dos abogados, a falta de uno tenemos dos abogados, ¿cierto? Y en esto quisiera, respecto de este tecnicismo que usa el Señor de abogados, para que este abogado pueda hacer su tarea, pueda cumplir con su tarea en los cielos, el Señor nos pide que nosotros confesemos, que nosotros declaremos, que nosotros reconozcamos nuestro error, nuestra falencia, nuestro pecado. Muchas veces las personas no les gusta hablar de pecado porque es una palabra muy fuerte. No les gusta que en la iglesia se le diga a las personas, se les hable de pecado. Entonces se habla como ciertas caídas, ciertas debilidades, ciertas falencias, ¿cierto? Porque no nos da miedo hablar de esto. Pero el Señor dice si confesamos nuestros pecados. Entonces aquí quería contarles unas cosas que nos han pasado a nosotros con Daniela en el ejercicio de nuestra profesión, y que me hace recordar mucho con este versículo, que de repente llegan clientes cuando teníamos oficina, a la oficina o ahora nos contactan y nos cuentan una historia muy triste de la situación que están pasando, de la terrible injusticia que están pasando y que necesitan un abogado urgente. Entonces nosotros siempre les advertimos a las personas, pero yo necesito que usted me cuente todo. Yo necesito que usted me cuente todo con lujo de detalle. Es todo lo que pasó, no pasó nada más. Si esto es exclusivamente lo que pasó. Y después nosotros vamos delante del juez, vamos a hacer nuestra tarea de defender a este pobrecito inocente y nos damos cuenta que no era todo lo que había pasado, que había un montón de cosas que esa persona no nos había contado, no nos había confesado, y nosotros no podemos intervenir adecuadamente por esa persona frente al juez.
Entonces me acuerdo de esta pequeña anécdota, de esta pequeña reflexión, con este llamado que nos hace el Señor en la utilización de este medio de gracia, que tenemos que confesar delante del Señor nuestros pecados, porque si no los confesamos, el Señor no aplica este ministerio que tiene en el cielo. Entonces es una palabra muy, muy profunda, muy, muy relevante para estos tiempos. Si nosotros leemos en Proverbios, no les voy a pedir que nos vayamos a ese versículo porque es un versículo muy conocido. Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados, el que no confiesa sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cierto? Es un pasaje muy conocido, hermanos. Muy conocido en medio de la cristiandad. Este pasaje tiene dos elementos muy importantes, porque muchas veces nosotros desde el desconocimiento decimos: pero ¿cómo confieso mis pecados? ¿Pero cómo lo hago? Pero es que nadie me ha dicho cómo. Entonces este pasaje nos da dos elementos muy importantes: el confesar, la confesión y la posición. ¿Por qué? Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, esa es la posición. No solamente se trata de estar repitiendo como loros cosas, las mismas cosas siempre, pero no apartarse. Entonces, por un lado no hay que esconder. Si no ha cambiado nada, entonces en este pasaje se nos presenta la confesión y la posición. Y la posición, hermanos, no se trata de que nosotros nos esforcemos por salir y por no hacerlo más, porque nosotros sabemos, como en nuestra carne, que lo que le es prohibida, lo malo nos atrae aún más. Si a nosotros, a un niño, uno le dice: no vayas para allá, porque te vas a pinchar, porque te vas a quemar. ¿Qué hace la naturaleza de ese niño? Con más ganas va, con más ganas lo hace. Y en nuestra carne, Pablo también dice: eso que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso mismito hago. Entonces no se trata de que nosotros hoy día nos comprometamos con el Señor a confesar y decir: ya, no lo hago más, sino de no dar lugar al diablo. Como dice Efesios 4, no dar lugar al diablo. ¿Y de qué se trata esta palabra de no dar lugar al diablo? De no ponernos en la misma posición del pecado en el que frecuentemente estamos cayendo. Porque muchas veces, cuando nosotros estamos a punto de caer, el Señor nos va poniendo advertencias. ¿Se han fijado ustedes? O uno de repente va caminando por la vida y se cayó en un hoyo y pecó. No. Uno está caminando y empieza a ser tentado. Y después continúa la tentación y uno va dando pasos hacia ese pecado. Uno va dando pasos hacia esa situación que nos hace pecar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que cambiar la posición. Aquí es donde nosotros tenemos este llamado del Señor a clamar a Él, a no dar lugar al diablo. De esto se trata. Y el Señor nos librará del pecado. No es que nosotros vamos a dejar de hacerlo, es que el Señor va a operar poderosamente en nuestras vidas. Qué precioso es esto, hermano, porque muchas veces hemos creído que se trata de nosotros dejar de pecar, pero no, todo se trata del Señor. El Señor necesita que nuestro corazón utilice este medio de gracia, que nuestra mente utilice este medio de gracia, que pensemos en este versículo, que confesemos y que cambiemos nuestro posicionamiento en el lugar donde estábamos.
quiero ser muy práctico y decir, muchas veces el pecado lo tenemos en nuestras manos, en nuestro teléfono. Deje el teléfono de lado, apague el televisor, vuelva la mirada. Tengo el ejemplo de un hermano que es un ejemplo muy, muy hermoso, que llevaba pero muchos años cayendo en pecados de carácter sexual. Muchos años. En pecados de pornografía, en pecados de tocaciones. Y este hermano estaba desesperado, ya no daba más. Y este hermano se buscó un grupo de hermanos que ayuda a estas personas, un grupo de cristianos que ayuda a estas personas y que les hace cursos, como un poco como Alcohólico Anónimo, pero que les hace cursos para poder ayudarlos a salir de esta tentación, de esta caída. Y es maravilloso porque este hermano ya lleva 4 meses y piden un testigo estos hermanos, entonces me puso como testigo. Entonces todas sus clases, todas sus lecciones, todas sus confesiones también me llegan a mí para que estemos orando juntos. Entonces ha sido maravilloso el cambio de ver cómo este hermano ha tomado estas lecciones de parte del Señor y se ha empezado a apartar, empezado a dejar estas posiciones en las que se encontraba, estos lugares en los que frecuentaba, y ha sido maravilloso. Y esto no es solamente para este tipo de pecado, es para todo tipo de pecado. Porque siempre nosotros somos tentados según la concupiscencia de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, es muy necesario, hermanos, la confesión de nuestros pecados. Ustedes conocen a Agustín de Hipona o San Agustín, como le llaman los hermanos católicos. San Agustín de Hipona, un santo muy devoto del Señor, muy amante del Señor, que tiene unos libros que uno los lee y dice, ¿qué comunión llegó a tener este hombre con Cristo? ¿Cómo pudo llegar a conocer este hombre de tal manera al Señor? Porque conoce al Señor de una forma muy profunda. Hay unos libros que se llaman Obras Escogidas de Agustín y tiene unos escritos de la comunión, de la deidad, que dejan asombradísimo a las personas. A mí me han dejado asombradísimo cuando los leo. Pero San Agustín, cuando estaba ya pronto a morir, cerca de los 80 años, escribió un libro cortito, muy cortito, que se llama Confesiones. Y es un libro muy hermoso, hermanos. El hermano Robert Sproul, que es un hermano estadounidense que influyó mucho a todo este movimiento reformado de Latinoamérica, que está siendo guiado por el hermano Miguel Núñez, Sugel Michelén. Este hermano lo influenció mucho a ellos, Robert Sproul. Es un hermano muy famoso en la gracia del Señor. Y falleció hace algún tiempo. Y este hermano, hablando de este libro de San Agustín de Hipona, dice, no puede ningún cristiano no haber leído este libro. Él lo cuenta, dice, si alguno, hablando de la confesión de pecado, si alguno de ustedes no ha leído estas 120, 150 páginas, debe hacerlo. Porque este hermano, San Agustín de Hipona, tiene este ejercicio, este medio de gracia de la confesión desde el primer día hasta el último día. Entonces algunas personas del mundo leen este libro y dicen, no, esta persona estaba obsesionada, estaba perdida, estaba completamente rayada con sus pecados, porque ¿cómo se le va a ocurrir que hasta por haberse robado unas peras cuando era adolescente confiesa? Pero este hermano vivía tan cerca de la presencia del Señor que todas esas cosas le eran molestos y le eran necesario llevarlos delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, recuerdo el Salmo 32. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 32 cuando dice, mientras callé? ¿Cómo dice? Mientras callé, se deshicieron mis huesos, se debilitaron mis huesos, porque es necesaria la confesión. Lamentablemente para nosotros, pero afortunadamente para nuestra alma, para nuestra vida del Espíritu, es necesaria la confesión. Ese mismo salmo dice, cuando yo te confesé, recibí tu perdón. Porque el Señor no nos llama a confesar nuestros pecados
para enjuiciarnos con el dedo y decirnos, viste, te equivocaste, te advertí que no pecaras, te advertí que no hicieras eso. No, el Señor no es así, sino el Señor pide esto para nuestra restauración. Y después al final de ese salmo, después ustedes lo pueden leer en el versículo, a mediados de ese salmo, en el versículo 7 dice el salmista cuando dice, confesé, me liberé, respiré, estaba atado, pero ahora respiré. El salmista dice, con cánticos de liberación me rodearás. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos, ¿saben lo que viene de parte del Señor? La liberación de aquel pecado. No es para que nosotros lo tengamos delante de Él y estemos con ese pecado siempre enfrente, sino para que el Señor nos libre de ese pecado. No escondamos nuestros pecados. No es necesario esconder nuestros pecados. El Señor nos conoce. El Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos amó, hermanos, aún cuando nosotros no lo amábamos a Él. Aún cuando nosotros no teníamos idea de que lo que estábamos haciendo lo ofendía. No escondamos nuestros pecados. Recuerda, estamos estudiando Josué, ¿se acuerdan de la historia de Acán? Acán miró, codició, tomó y escondió. Y eso trajo muerte espiritual para Acán. Entonces es necesario, hermanos, que confesemos nuestros pecados, que los entreguemos al Señor. Porque, hermanos, el problema del pecado es un problema muy serio. Muy serio. No es algo trivial, no es algo que no importa, el Señor igual continúa con nosotros. No importa si el Señor igual nos echa al hombro y vamos avanzando. No. El problema del pecado es un callejón sin salida para nosotros. Que necesariamente nos tenemos que devolver a la presencia del Señor. Necesariamente tenemos que devolver ese camino y volver a los pies de Cristo, a confesarlo. Si alguno de nosotros piensa que por causa del tiempo, si esto yo lo hice hace tanto tiempo, nuestro pecado delante del Señor va a ser conciliado por causa del tiempo, no se equivoque en eso. Prescribió, caducó, está vencido, no. Si alguno de nosotros piensa que porque está haciendo algún servicio en medio de los santos, ahora entonces ese pecado ya no importa, total, mira, los hermanos me reconocieron, me dieron las gracias. No es así. No es así. Lo que pasa con eso es que servimos en la carne, que servimos apartados del Señor y que esa obra el Señor algún día la va a juzgar y va a haber pérdida para nuestras vidas. Hablar del pecado y de esta seriedad, al hablar de este tema tan impopular hoy día, hay un ejemplo de cómo los esquimales cazan a los lobos. Si un esquimal, una persona de allá de Alaska, sale a cazar a un lobo, el lobo lo mata. Si dos esquimales salen a cazar un lobo, el lobo los mata a los dos o los deja a los dos gravemente heridos. Porque el lobo es un animal muy feroz, está en su hábitat y además estas personas tienen todo en su contra. Entonces ellos se dieron cuenta de eso. Entonces ellos, para cazar al lobo, lo que hacen es que afilan un cuchillo muy bien afilado, y lo afilan por ambas partes del cuchillo y lo llenan de sangre, lo ensangrientan completamente ese cuchillo, y después ponen ese cuchillo envuelto en hielo ensangrentado, y lo ponen en un rincón. El lobo, como tiene buen olfato, se acerca a ese cuchillo y empieza a lamer esa sangre del hielo, derrite el hielo y empieza a lamer ese cuchillo. Y como empieza a lamer ese cuchillo, empieza a romper su lengua. Y como empieza a romper su lengua, la sangre empieza a salir, una sangre más caliente y más sabrosa para él. Entonces el lobo como que se embota y empieza a lamer más y más y más y más y más hasta que se corta completamente su lengua y se desangra y muere. Esa es la forma que los esquimales tienen para cazar a los lobos.
esa es la forma que el enemigo muchas veces nos engaña a nosotros. Nosotros no nos damos ni cuenta y empezamos más y más y más y más y más hasta que terminamos completamente debilitados, botados y tendidos. El problema del pecado es serio, hermano. Nosotros pensamos que si esto no es tanto, si esto va a pasar, esto no es algo que va a influir mucho en mi vida cristiana, esto no es algo que va a influir mucho en mi vida familiar. Todo lo contrario. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida como matrimonio, muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestro trabajo, son porque nosotros no hemos vivido una vida de confesión delante del Señor. Muchos de los problemas que nosotros tenemos con los hermanos, que estos hermanos no me entienden, estos hermanos no tienen idea, son problemas de nuestra confesión. El Señor nos libre porque Él dice que nos libra del lazo del cazador. Entonces, como les decía, hermanos, en la iglesia muchas personas dicen, ven a la iglesia conmigo, el Señor te va a dar felicidad. Ven a la iglesia conmigo, el Señor te va a quitar esa pena. Ven a la iglesia conmigo, el Señor te va a dar esperanza. Pero nunca les decimos a las personas que para que vengan todas esas cosas tiene que haber un arrepentimiento genuino de sus pecados, de sus vidas anteriores, de la obra maravillosa de la cruz. Se tienen que encontrar con la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo tiene que limpiar todas sus maldades. Porque las personas vienen, nosotros las invitamos y cuando la cosa se empieza a poner complicado no sabemos dónde meternos. Porque si le empiezan a hablar de pecado, chuta. No, pero no te preocupes, si no es tan grave. No, sí es grave. El problema del pecado aparta de la comunión con Dios. Pero Dios quiere tener comunión con nosotros. Entonces sí es un problema grave. Sí hay que decirle a las personas. Por eso hoy día la iglesia está llena de animadores. Llena de personas que les vienen a hablar de autosuperación a las personas, que les vienen a hablar de una felicidad falsa, que les vienen a cantar cancioncitas, que les vienen a tirar ánimo para que se autosuperen, para que tengan una psicología barata en medio de ellos, pero no son personas que están arrepentidas. No son personas que viven en la comunión del Señor, no son personas que tienen esta conciencia, como dice el cántico, que hoy día el Señor me llama a su presencia, iré confiado y no habrá temor. Porque no saben, no tienen conciencia de que sus pecados fueron perdonados y que si hoy día el Señor nos llama, nosotros podemos partir a su presencia confiados. Porque no hay cuentas pendientes entre Él y yo. Porque Cristo en la cruz resolvió el problema del pecado. Es necesario, hermanos. Es necesario para las personas nuevas. Y para nosotros que hemos avanzado un poquito en la fe. Nosotros muchas veces pensamos, hermanos, que este problema, que este tema de la confesión era como para el comienzo. Entonces, Abraham decía, cuando yo recién llegué, yo sé que el Señor me perdonó mucho. Pero por favor les pido que recuerden un poco lo que decía. Y también sé que me ha seguido perdonando. Porque el problema de nuestras transgresiones delante del Señor no es de la carrera inicial. Si ustedes se fijan en las Escrituras, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor cuando dio su primer mensaje? ¿Qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por favor, hermanos, eso está en los 3 evangelios sinópticos, los 3 evangelios igual, por favor revísenlo. Y después cuando termina el último mensaje que da el Señor directo a las iglesias, ¿cuál es el último mensaje que el Señor habla directamente a las iglesias? Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. A 5 iglesias el Señor les dice lo mismo. ¿Qué palabra es? Arrepiéntete, arrepiéntete. Éfeso, arrepiéntete. Pérgamo, arrepiéntete. Sardis, arrepiéntete. Tiatira, arrepiéntete. Laodicea, arrepiéntete. 5 iglesias tienen este mismo llamado. Y ustedes si
tienen tiempo en algún momento, fíjense en la progresión de este arrepentimiento. A Éfeso se le dice, arrepiéntete de esta falta de amor. A mitad de camino, a Tiatira, el Señor le dice, le he dado tiempo, le estoy advirtiendo, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Arrepiéntete. Y después, terminando esta secuencia, encontramos a la Odisea diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta. Porque ya la Odisea tenía un momento de tanta indiferencia al Señor que no se dio cuenta que el Señor estaba fuera de la iglesia. Fíjense ustedes en Apocalipsis 3 y Apocalipsis 4, cuando tengan tiempo en su casa. En los dos capítulos hay una puerta. En el capítulo 3 hay una puerta cerrada, la puerta de la Odisea. En el capítulo 4 hay una puerta abierta, la puerta del cielo. Y volvamos a la historia de Jacob. ¿Quién fue el primero que dijo que en la tierra había una casa de Dios? Jacob. ¿Y Jacob qué dijo? Después de su sueño dijo, esto es casa de Dios, porque había una puerta abierta en la tierra y una puerta abierta en el cielo. Entonces, este mensaje del Señor no es para los nuevos, no es solamente para las personas que están empezando en este caminar, hermanos. Es para todos nosotros. Es para hasta el último día de nuestras vidas. Si alguno piensa que en algún momento va a llegar a una vida santa, sacrosanta, que nunca va a pecar, no, hermanos, no nos equivoquemos. Vamos a pecar y nos vamos a equivocar y nos vamos a tener que arrepentir hasta el día mismo del Señor. Porque estamos hechos de carne. Pero volvámonos al Señor. ¿Cuándo hay fiesta en los cielos, hermanos? No. Cuando alguien hace la confesión de fe, ¿usted puede proclamar que Jesucristo es el Señor? Sí, entonces usted es salvo. No. No es así. No le mentamos más a las personas. No engañemos más al mundo. El mundo necesita un mensaje certero. El mundo necesita un mensaje profético. Acuérdense ustedes, hace algunos años, Evelyn Matei en la tele. Un pastor entrevistándola, le dijo, buscando votos la señora, buscando votos. ¿Usted puede confesar que Jesús? Sí, entonces usted es salva. ¿Y usted ha visto algún cambio en la vida de esa señora? ¿Usted ha visto que ella se reúne? ¿Usted ha visto que haya salido a hablar de Cristo después de eso? No pensemos esto, hermanos. Ustedes mismos lo dijeron. Cuando un pecador se arrepiente, ahí hay fiesta en los cielos. Y esta parábola, esto está en Lucas 15, y en Lucas 15 hay 3 parábolas: la parábola de la oveja, la parábola de la moneda y la parábola del hijo pródigo. Y también frente a esta parábola hay una enseñanza del Señor, una enseñanza profunda en contra del fariseísmo, del religiosismo, que dicen, ¿viste lo que dijo ese? Y confesó tremendo pecado. Porque en ese contexto el que el Señor está diciendo, es necesario que los perdidos se acerquen. Y el Señor mismo dice, yo voy detrás de la oveja, yo busco la moneda. Y también el Señor dice que cuando el perdido se acerca, ¿cómo es que Él se echa en su hombro y lo recibe y lo ama? Hermanos queridos, muchas veces nos confundimos. Muchas veces tenemos remordimientos. Cuando hemos pecado tenemos remordimiento y no arrepentimiento. Nos sentimos mal, nos sentimos pésimos. Que la embarré, mira lo que le dije a mi esposa, mira lo que le dije a mi hermano. Pero después no lo presentamos delante del Señor y eso es un remordimiento. Simplemente un remordimiento. Una pena, una tristeza que nos da en el momento, pero no lo solucionamos con el Señor. Y si no lo solucionamos con el Señor, no hay restauración para nosotros en ese sentido. Y ahí nosotros encontramos esta diferencia en Mateo 27, que dice que, en nuestra versión en español, dice que Judas se arrepintió. Y también dice que Pedro se arrepintió. Entonces nuestra versión en español dice que los dos se arrepintieron, pero en realidad la versión griega lo que dice es que Judas
tuvo remordimiento nomás. Y por eso ese remordimiento lo llevó para muerte. Pero también dice que el arrepentimiento de Pedro lo llevó para vida. Entonces la palabra arrepentimiento que se utiliza ahí para Pedro es metanoia, esa palabra que tanto nosotros hemos conocido, cambio de mente, porque eso es el arrepentimiento, que el Señor cambie y renueve nuestra mente. Pero para Judas es otra palabra muy parecida, que es metameleteis, porque estas cosas son muy parecidas, porque nosotros podríamos hacer todo el show, hacer creer que estamos súper arrepentidos, pero la línea divisoria el Señor la conoce. Y sabe perfectamente cuando solo estamos con remordimiento en nuestro interior. Hermanos, la falta de arrepentimiento nos genera muchas veces restarnos del servicio en la casa del Señor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en las iglesias muchas veces los jóvenes sirven mucho más que los viejos. Si usted se considera joven, considérese dentro de ese grupo. Muchas veces los jóvenes sirven mucho más, tienen muchos más servicios, tienen muchas más consideraciones. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Porque hay que darle lugar a la sangre nueva? ¿Será por eso? Me acuerdo de la situación que ocurrió en Juan capítulo 8, cuando los religiosos le traen a una mujer para apiedrarla porque la encontraron pecando en contra del Señor. No quiero referirme a la situación misma, quiero referirme a la última parte de ese capítulo. Las personas, ¿cómo se fueron yendo? Desde el más viejo hasta el más postrero. Porque pareciera que en la religión, entre más tiempo se está, más pecado se tiene. El Señor nos libre, hermanos. El Señor necesita el servicio de todos en su casa. No necesita que nosotros nos confiemos y le entreguemos cosas a los jóvenes, responsabilidades a los jóvenes, y que descansemos de nuestra primera responsabilidad, tener comunión íntima con el Señor, para poder servirlo, para poder edificar mi casa, para poder edificar en su casa. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Por otro lado, hay otro ejemplo, y que es un ejemplo quizá un poco más descarado, pero no menos ocurrente en la casa del Señor hoy día. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué hizo Sansón? ¿Dejó de servir porque estuvo cometiendo pecados permanentemente en su vida? No. Sansón fue una persona que se basó exclusivamente en los dones y en los talentos que tenía, pero nunca permitió que el Señor formara su carácter en él. ¿Saben cuál era el llamado de Sansón? El llamado de Sansón era introducir el reino, porque Sansón tenía que derrotar a los filisteos. Los filisteos eran el último enemigo que faltaba por derrotar en los tiempos antes de David. Y todos los jueces cumplieron la misión que el Señor les llamó. Unos derrotaron a los cananeos, otros derrotaron a los del ejército de Ahod, otros derrotaron a los madianitas. Todos derrotaron a alguien. Pero Sansón no pudo derrotar a nadie. Me llama mucho la atención de Sansón porque en la casa escuchamos estas canciones infantiles de los niños y un día le puse atención a la canción de Sansón y el tipo era un héroe. Entonces dice, y cuando los filisteos vinieron contra él, pum, 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 y a todos los derrotó. Y yo le dije a mi esposa, pero eso no es así, eso no es bíblico. Obviamente que no le voy a decir a la Pipi, no, eso no es así, Pipi. No, pero no es bíblico, hermanos. Sansón tuvo este servicio o este llamado a servir y nunca lo cumplió porque se basó solo en sus talentos. Porque muchas veces nosotros pensamos, ya, tengo la embarrada en la vida. Ya, pero Señor, ayúdame, ya, ayúdame con este servicio, Señor, para tu gloria, para tu gloria.
No, no, hermanos. No, puede ser que pase desapercibido, puede que nadie se dé cuenta, o puede que nosotros creamos que nadie se da cuenta. Pero también está este ejemplo para que lo tengamos en consideración. Miguel nos decía, me queda poco tiempo, Miguel nos decía este ejemplo de Sansón y a mí me impactó mucho, me acordé de esta historia, la volví a leer y Miguel hacía esta comparación de Sansón con Juan. Juan introdujo el reino de los cielos porque fue el pregonero de Cristo, pero Sansón también tuvo un contemporáneo que como él no quiso ser moldeado por Cristo, tuvo que ser llamado otro nazareo, y ese nazareo es Samuel. Y Samuel no era una persona con talentos, no era una persona con grandes dones. Busquen las escrituras, ¿cuáles eran los dones cuáles eran los talentos de este último juez, de este sacerdote, de este profeta Samuel? No tiene grandes distintivos, pero él sí logró introducir el reino de Dios a la casa. A la casa. Tengamos cuidado, hermanos, con los carismas, con los dones, con los talentos. No pensemos que eso soluciona la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. La formación del carácter de Cristo en nuestras vidas viene por el arrepentimiento genuino. Viene por confesar. No piense usted que porque está sirviendo, porque está domingo tras domingo haciendo alguna tarea, eso va a formar el carácter de Cristo en usted. No necesariamente. No necesariamente, hermanos. Quiero pedirles que leamos unos pasajes que son el ruego del Señor. Son el ruego del Señor frente a esta situación. Isaías 1:18. Son pasajes tan conocidos, hermanos, que tantas veces nos han bendecido, que tantas veces nos han salvado y que tantas veces también lo hemos ignorado. Venid, vengan, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vengan, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. El Señor es como esos banqueros antiguos que no les gusta tener las cuentas largas con nosotros. No es como estos banqueros de hoy en día, que entre más se alarga la cuenta entre ellos y nosotros, mejor para ellos. Y entre más nos pueden endeudar con 48, 72 y toda la vida, con intereses lo van a hacer. No, el Señor no es así. El Señor nos llama. Vengan, por favor vengan y estemos a cuentas. Porque la cuenta ya está saldada. Y si fueran tan graves como la grana, tan vívidos, tan presentes, tan inmundos, tan asquerosos, van a venir a ser como la blanca lana. Porque la sangre de Jesús tiene poder, hermanos. Porque la sangre de Jesús todavía sigue vigente, hermanos queridos. Porque la sangre del Señor Jesús todavía es presentada delante del trono. ¿Usted ha ido a la nieve? Llegamos a quedar tostados, llegamos a quedar encandilados. Esta vergüenza que teníamos nos va a encandilar de esta hermosura en que el Señor la va a transformar. Quiero leerles otro pasaje, otro ruego del Señor. Hermanos, les pido que tomemos atención en esta parte, porque es un ruego potente del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Es invocado el nombre del Señor en medio nuestro, hermanos? Y oraren y buscaren mi rostro
y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Esta confesión no es para acusarnos, no es para apartarnos, no es para demostrarnos todo lo malo que somos. Es para sanar nuestra tierra, hermano. Es para sanar nuestro corazón. Es para sanar nuestra comunión con Cristo. Es para volver a tener vida. Es para volver a tener esa vida de gozo que teníamos al comienzo. Es para volver a tener esta vida de andar en sus alturas. Yo puedo sanar su tierra. Yo puedo sanar tu tierra. Yo puedo sanar tu corazón. Yo puedo restaurar tu vida. No te conformes con este pecado. Búscame, ora. Confiesa tus malos caminos. Yo sanaré tu tierra. A la iglesia en Apocalipsis se le dice, sé celoso y arrepiéntete. Y lo que quiere decir esa palabra es, busca celosamente, busca con toda la pasión de tu corazón un arrepentimiento. Y el Señor te recibirá. Amén, hermanos, vamos a ir terminando y quiero que abran sus escrituras en Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Teniendo este gran sumo sacerdote, hermanos, podemos acercarnos confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente, hermanos. Si usted siente que se ha acercado confiadamente y no ha pasado nada, le quiero decir que usted también necesita pastoreo. Usted también necesita pedirle ayuda a otro hermano. Usted también necesita que los hermanos lo guíen a Cristo. Pero acercémonos confiadamente, porque Él, dice, Él fue tentado en todo. No hubo, hermanos, no hubo área en la que el Señor no haya sido tentado. Nosotros por los evangelios conocemos ciertas áreas en las que el Señor fue tentado, pero aquí el pasaje dice que Él fue tentado en todo, en todas las cosas según nuestra misma semejanza, según nosotros somos tentados, porque muchas veces nosotros nos ponemos religiosos y nos da vergüenza porque somos tentados. No se sienta avergonzado porque es tentado, porque esa es tarea de Satanás y lo va a hacer hasta el último día de su vida. Porque Él también hizo lo mismo con el Señor Jesús. Y el Señor, siendo tentado en todo, pero sin pecado, puede entendernos. Muchas veces las personas dicen, no, es que el Señor no puede entender mi situación. Porque Él no estuvo casado. Porque Él no tuvo hijos. Porque Él vivió solo 33 años en la tierra. El Señor tuvo una vida perfecta como hombre en la tierra, hermanos. Y Él puede entender cada una de las situaciones. ¿Y por qué puede entenderla? Porque nosotros, cuando somos tentados, rápidamente cedemos a la tentación. Y si no cedemos, la resistimos, ¿qué hace el diablo? Nos dice, resistió y se va. No, viene con más tentación, ¿cierto? Y aprieta más el acelerador y aprieta más el botón de tentación. Y en algún momento nosotros cedemos. Pero hagan este mismo ejercicio con Cristo. Cuando Cristo estaba siendo tentado, el diablo apretó el botón, y apretó el botón, y apretó el botón, y apretó el botón, hasta que tentó hasta cuanto más pudo tentar al Señor. Pero el Señor no tuvo pecado. Por tanto, el Señor conoce
el mayor grado de tentación que pueda conocer un hombre sobre la tierra. Porque el diablo hizo hasta lo imposible porque cayera. Entonces este hombre que hizo hasta lo imposible, que fue tentado hasta lo imposible, puede socorrernos en la tentación. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Entonces acerquémonos, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia, lo que decía Juan al comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona por nuestros pecados. Esta es la misericordia. La misericordia nos cubre, hermanos. Cubre nuestra desnudez, nuestra vergüenza. Y la gracia nos asiste para ser librados de la tentación, para ser librados del pecado, para, como dice 1 Juan, limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. El Señor nos socorra, el Señor nos permita poder entender este medio de gracia que es la confesión de nuestros pecados, para que nuestras vidas comiencen a ser restauradas, para que nuestras familias comiencen a ser restauradas, para que nuestro servicio en su casa comience a ser restaurado, hermanos. El Señor necesita que nosotros seamos restaurados. Miren la palabra que estoy diciendo. El Señor necesita que nuestros corazones sean restaurados. Tenga misericordia de nosotros el Señor. Hagamos una oración, hermanos, para terminar. Señor, tú nunca desistes de nosotros. Pudiendo tener otro pueblo mejor, Señor. Pudiendo crear cualquier otra cosa perfecta, Señor. Te aferraste a nosotros, Señor. Nos amaste, Señor. Y nos amaste hasta el fin, Señor. ¿Cuánto te amamos, Señor? ¿Cuánto te amamos porque cuántas veces caemos, Señor? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces destrozamos todo lo bueno que tú pones en nuestras vidas, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hemos roto tu voluntad, Señor? Hemos roto la comunión contigo, Señor. ¿Cuántas veces por nuestros arrebatos, Señor, hemos devuelto tanto camino en nuestro caminar contigo, Señor? Pero tú no desistes de nosotros, Señor. Señor, pon en nuestro corazón confesar, esta comunión, Señor, este deseo de restaurar esta comunión contigo, Señor. Señor, nos humillamos delante de ti para que tú sanes nuestra tierra, Señor. Amén.